La espiritualidad, como el Tao, es un tema difícil de abordar. En ambos casos, cualquier cosa que puedas decir sobre ello en realidad no merece la pena decirse, puesto que lo que se diga serán palabras con respecto a algo, no la experiencia misma, y por lo tanto será un concepto. Un concepto se refiere a una verdad, pero no es, ni nunca puede ser la experiencia de la verdad. Quietud, silla vacía, la enseñanza y no el profesor, la iluminación y todos los grandes conceptos. Por más que sigamos describiéndolos y hablando de ellos, leyendo sobre ellos, siguen siendo conceptos hasta que se convierten en experiencia. Las implicaciones de esto son las que impulsan este trabajo. Entonces, ¿cómo obtenemos la experiencia? No pensando más y menos aún por medio de ejercicios, postraciones o repeticiones de un mantra. Es posible que estos nos permitan tener el cuerpo y la mente más limpios y disciplinados, pero no nos conducen a la experiencia de la verdad. Y sin embargo, la verdad está ahí, siempre ha sido y siempre será. ¿Cómo podría ser de otra manera? Tal vez el espíritu, el Tao, el vacío, son el núcleo mismo de nuestro ser, y lo que se necesita no es una adquisición, sino más bien la renuncia a eso que nos mantiene separados. Lo que nos mantiene sin contacto es simplemente esto, la separación de la fuente que conocemos como intelecto personal o ego. Este constructo ferozmente defendido llamado yo. Ya es hora de que vayamos más allá de Descartes. No se trata de rechazar su enorme contribución al pensamiento occidental, sino de ir hacia una inteligencia más integrada de la que permite el intelecto separado. Tal vez exista algún tipo de apertura en espiral. Primero existió la inteligencia ciega, después el intelecto estrecho y limitado. Ahora puede haber una inteligencia despierta y consciente. Algunos pensadores budistas hablan de Maitreya, el Buda que ha de venir, como de un aumento de la conciencia colectiva más que de un ser individual iluminado. Sea masculino o femenino, esto tiene cierta resonancia con la imagen cristiana de la próxima y última venida de Cristo. En ambos casos, si la conciencia se eleva suficientemente, entonces, ¿qué necesidad hay de que siga habiendo manifestaciones en la forma? Otro claro paralelismo entre las dos grandes tradiciones está en la encarnación. Jesús es la encarnación en forma humana de Dios a través del aliento del Espíritu. Buda enseñó que la forma de ser más elevada está contenida en este cuerpo, One Fashion Long. Y sin embargo, las estructuras dogmáticas que se han formado en torno a las enseñanzas de ambos maestros parecen repetir resueltamente los conceptos y constructos que les son característicos, en lugar de escuchar la revelación contenida en estas verdades eternas, tal como se expresan en el cuerpo que siempre está ahí, de tantas maneras diferentes. No tenemos que intelectualizar o racionalizar la forma que asume la inteligencia. Por supuesto, podemos hacerlo, pero eso sería limitar por medio de la definición y el nombre. La otra vía sería simplemente observar, con asombro, la expresión de sinergia de todas las formas respondiendo a la inteligencia sin las limitaciones del intelecto. Esto sería por una parte una expresión de Maitreya y por otra de la comprensión del ser humano. Tal vez esto es lo que podría estar detrás de nuestra manera de acercarnos al tema del espíritu, como una revelación en el cuerpo y desde el cuerpo. Es muy satisfactorio que no haya nada aquí, en sentido material, que pueda ganar o adquirir. Nadie va a controlar o monopolizar algo. La verdad solo está ahí cuando renunciamos a la separación. Es bastante extraño o perfectamente evidente que los avances de la tecnología, particularmente en el campo de las comunicaciones, consigan al mismo tiempo hacer que Maitreya
sea más posible y menos probable. De esta manera indirecta, decimos que es que hay muchos profesores ahí fuera enseñando sobre estos temas. Algunos maestros espirituales son muy buenos y honestos, y algunos libros también son bellos y honestos. Y cuando leemos sobre la conducta más adquisitiva de algunos, podríamos decir que paradójicamente se están escribiendo más palabras sobre temas espirituales que en cualquier otro momento histórico. Sin embargo, eso es lo que estamos tratando de abordar. ¿Dónde está el profesor o el libro que equipare la espiritualidad con las revelaciones del cuerpo físico, más con las intelectualizaciones al respecto? Mucha gente trabaja con el cuerpo a fin de entrenarlo y de entrenar la mente. Pero el cuerpo es la experiencia. Cada posible pensamiento, sentimiento, sensación o intuición que hayamos tenido alguna vez o que vayamos a tener, está aquí mismo, como producto de este cuerpo. Mi pasado, mi presente y mi futuro son experiencias encarnadas. En la medida que hay realidad o existencia separada en estas cosas que llamamos yo, es como testigo de todos los fenómenos en constante cambio, no en la identificación con la venida a la forma. Ha sido una lucha formidable, pero hemos llegado a la conclusión de que las formas y el testigo son inseparables. Si hay un objeto, sea pensamiento, sentimiento, etc., entonces tiene que haber un sujeto. Y para que haya sujeto tiene que haber un objeto. El sorprendente resultado de esto es que la vida y todas sus formas en realidad son una práctica compartida. Esto no es nada nuevo, solo la toma de conciencia de ello es para mí. Llevando esto un paso más allá, el creador y la creación son uno, y la conciencia de esto está en el cuerpo. Yo soy eso. ¿Es esta mi experiencia permanente? No. ¿Es la verdad? Sí. La mayor parte del tiempo la experiencia de separación está celosamente guardada por ese concepto llamado ego, como si su vida dependiera de ello. Y de hecho depende. Trataremos de rendir la estructura inevitablemente permanente, el yo que separa, a la fuente de ese yo. Describimos esta fuente como inteligencia, aunque hay muchas otras palabras para ello. Lo que puede encontrarse en esta rendición, en la medida que hay algo, lo que se encuentra es amor. ¿Quién soy verdaderamente? No hay comienzo, solo proceso. El espíritu reencarna, nacimiento y vida. El encuentro del despliegue y la experiencia, capa sobre capa de ilusión. Yo me he convertido en yo y he olvidado. Ayer fue y mañana será, o eso parece. El ahora no. Hay una marea y después un mar. Bajo las olas solo hay quietud. La madre. Pura conciencia y recuerdo quién soy. El mar se agita. Solo hay proceso. La esencia, a nivel profundo, a nivel del espíritu, es un ejercicio que consiste en venir desde un lugar muy profundo en nuestro ser, no en refinar lo que hacemos cada vez con mayor precisión anatómica. La mayoría de las declaraciones siguientes merecían capítulos por sí misma a medida que avancemos, pero ahora pararemos aquí y pediremos tu colaboración. No practicamos este nivel de trabajo con el otro, llamémosle él o ella, el cliente. Lo que hace el trabajo es simplemente el resultado revelado de la sinergia que se crea en la relación. Permíteme dividir esta frase y explicar su significado. Relación a este nivel es lo que está ahí cuando renunciamos a eso que nos mantiene separados. El intelecto personal, el ego personal, el alma individual y personal. Lo que queda es el ser que tenemos en común, es decir, el espíritu. La revelación es el emerger y la caída de las formas, de los fenómenos del tipo que sean, a partir del vacío de la presencia, del presente eterno, del ahora. Dejar ir eso que nos mantiene separados y aproximarnos a la cliente o al cliente, desde ese lugar significa que tocamos al cliente a ese nivel,
en él, tanto si esto está en su conciencia o en la nuestra. Surge una sinergia. Sinergia es lo que se produce cuando dos elementos se aproximan uno al otro de tal manera que el ámbito de lo que puedan conseguir conjuntamente sobrepasa lo que podrían lograr por separado. Están actuando en sinergia. La sinergia lleva la eficacia de la cooperación más allá de las expectativas normales. La barrera que impide llegar a este trabajo, a este nivel de trabajo, es que nos da mucho miedo renunciar a nuestra sensación de separación. Está tan atrincherada que hemos llegado a creer que nuestra experiencia de vida es lo que realmente somos. En realidad, esa persona, esa imagen, que he llegado a creer que soy, no es sino una contracción limitada del surgir y del caer de la esencia en la forma. Ser consciente de quién soy realmente me involucra en un examen de las suposiciones establecidas en la primera estrofa que dice: no hay comienzo, solo proceso. El espíritu reencarna, nacimiento y vida, el encuentro del despliegue y la experiencia. Luego habla del descenso, lo desconocido, de las profundidades ocultas del inconsciente, capa tras capa. Y luego, a lo último, habla de la revelación de que lo primero que emerge de la quietud, en su mayor profundidad, es la conciencia. Solo conciencia en sí misma, aún sin forma. Ahí no hay separación entre la forma y el informe. Es el proceso mismo, sin que ninguna forma esté siendo procesada. El mayor reto que afrontan los buscadores espirituales es cómo hacer de nuestras vidas una encarnación de la sabiduría y de la compasión. En ellas, las verdades que hemos hallado necesitan encontrar su expresión visible en nuestras vidas. Cada uno de nuestros pensamientos, palabras o acciones contiene la posibilidad de ser una expresión viviente de claridad y amor. No basta con ser un poseedor de la sabiduría. Creer que somos los custodios de la verdad es convertirse en su opuesto, en un camino directo a hacernos rancios, santurrones, rígidos. Las ideas y los recuerdos no contienen poder liberador o sanador. No hay un estado de jubilación iluminada en el que podamos vivir del botín de antiguos logros. La sabiduría solo está viva mientras se vive, y la comprensión solo es liberadora en la medida en que se aplica. Una notable colección de experiencias espirituales importa poco si no tiene el poder de sostenernos en medio de momentos inevitables de pena, pérdida y cambio. El conocimiento y los logros importan poco si aún no sabemos cómo tocar el corazón. Atención al presente. Sati. Este es uno de los conceptos sobre los que más se ha escrito en la literatura budista. Las 5 facultades espirituales, fe, energía, atención al presente, concentración y sabiduría, son nuestros mayores amigos y aliados en este viaje hacia el entendimiento. Estas cualidades son más poderosas cuando están en equilibrio. Es necesario equilibrar la fe con la sabiduría, para que la fe no sea ciega ni la sabiduría sea superficial o hipócrita. Cuando la sabiduría aventaja la fe, podemos desarrollar una pauta en la que sabemos algo, e incluso lo sabemos profundamente por experiencia, y sin embargo no lo vivimos. La fe aporta la cualidad de comprometernos con lo que comprendemos. La energía tiene que estar equilibrada con la concentración. El esfuerzo aporta lucidez, claridad y energía a la mente, que la concentración equilibra con su calma y profundidad. Un esfuerzo no equilibrado hace que estemos inquietos y dispersos, y un exceso de concentración que no esté suficientemente energizado nos acerca al sopor y al sueño. La atención al presente es el factor que equilibra todos los anteriores y por lo tanto siempre es beneficiosa. Todos tenemos apegos. El apego asume muchas formas. Estamos apegados a nuestra nación, a nuestro linaje, a nuestra religión,
educación, a la dieta, a nuestras enfermedades particulares. Por supuesto, también estamos atados a nuestras familias y a un círculo variado de seres queridos, humanos y animales. Estamos apegados a la vida y sobre todo estamos apegados a la idea de que hay una entidad separada de todas las demás entidades que se llama yo. Extrañamente, ninguna investigación seria nos muestra ese yo. Puedo encontrar mi pie y mi hígado, mis pensamientos y emociones, pero el ser que se adueña de estos atributos no puede ser ubicado de manera separada en ninguna parte. Se podría escribir todo un libro sobre este tema, y de hecho se han escrito muchos. Pero la consecuencia de todo esto, si nos permitimos sumergirnos en un nivel un poco más profundo, es quizás lo que pensábamos que estaba separado es, en realidad, una interacción entre todas las formas que surgen del vacío, y ninguna de ellas está intrínsecamente separada. Somos el resultado de los condicionamientos, solo eso. No obstante, nos mantenemos apegados con determinación, y en lugar de convertir el apego en una palabra malsonante e intentar liberarnos de él, haríamos bien en examinar nuestros apegos completamente, reconocerlos y dejar que se aireen. Solo entonces tendremos la elección de ser reactivos o no a los apegos que hemos formado y de dejarlos ir o no. Estoy apegado a todo tipo de cosas y no pretendo que sea de otra manera. Si trato de liberarme de mis apegos, alimento con la energía de mi atención aquello de lo que estoy tratando de librarme, lo que acaba empeorando el problema. El resultado es evidente. No obstante, en lugar de ser violento conmigo mismo, puedo traer mis apegos ante mi conciencia desnuda y retirar mi juicio sobre ellos. Entonces surge un espacio en el que el apego puede florecer y convertirse en otra cosa. Tiene lugar un acto creativo. Para un terapeuta, esto es aplicable especialmente al deseo de hacer que alguien se ponga bien. Este es un gran enganche y su efecto es que la relación energética entre el cliente y yo es de lucha y no de escucha relajada. Esa escucha que es en sí misma curativa. Este tipo de intervención viene de mi visión inevitablemente limitada de cómo debería ser el cliente. Si puedo prestarle un espacio bastante grande como para que pueda expresar de forma plena la totalidad de su sufrimiento, no solo el síntoma que presenta, entonces surge una iluminación intrínseca y la inteligencia se revela. No se revela solo mi mejor intención mecánica. Entonces el cliente puede escuchar, tal vez por primera vez, una revelación de su verdadero ser, que no es otra cosa que una expresión o una venida a la forma del vacío. La declaración del Dr. William Sutherland, que dice, puedes confiar en la marea, resuena con esto. Hay una pequeña historia de Carmen Renalías, de España, que ilustra perfectamente el trabajo con el apego, sin intentar librarse de él. En una de las prácticas que hicimos sentí que iba a un nivel cada vez más profundo. Podía sentir que no era mi cuerpo, que no eran mis sentimientos, que ni siquiera era yo misma esta vez, simplemente era por doquier y el tiempo no existía. Y entonces no sé de dónde vino la imagen de mis hijos y de repente sentí que volvía y noté que no podía desapegarme de ellos. El miedo a perderlos desapareció. Había estado en algún lugar donde no sentía apego ni placer ni dolor, pero el miedo a perder a mis hijos era tan fuerte que me producía mucho sufrimiento. Me producía tristeza el pensamiento de perder mi apego hacia ellos. La tristeza simplemente era. Fue importante experimentarla porque, aunque había sufrimiento, podía ver el camino que estaba por debajo de él. Desde el estado en el que todo es uno, vino la diferenciación. Mis hijos y yo, el amor se convirtió en miedo. Aún me conmueve ahora al escribirlo y hace que me sienta muy humilde,
y que sea muy delicada conmigo mismo. En esta vida nos apegamos a nuestra familia, a nuestras ideas, a nuestros profesores, a nuestra vida, y nos olvidamos de que todo es uno. Como propone Blake, debemos dejar de atarnos a nuestro apego al bien y a nuestra aversión al mal, y simplemente besar a ambos al pasar. Así descansaremos en el presente, y estar en el presente es la suma del desarrollo humano plenamente expresado. Por favor, no te apegues al desapego. A medida que pasan los años, podemos sentirnos más cómodos con la idea de que la vida continúe un misterio. Siempre tiene que seguir siendo algo así, y debemos dar las gracias por ello. Lo que sabemos se está expandiendo en todo momento, posiblemente a una velocidad que aumenta exponencialmente. El intelecto y su capacidad son mayores de lo que eran en los tiempos de nuestros grandes maestros míticos. Podemos honrar mejor su memoria aceptando agradecidos sus descubrimientos y experiencias, y después elevándonos agradecidos por sus hombros y llegando cada vez más lejos en lo desconocido que su conocimiento ha servido para revelar. Sin duda, la naturaleza del infinito es que ningún descubrimiento reduce lo que ha de ser conocido, sino que más bien nos enseña, de manera muy específica, que la parte escondida del iceberg siempre se expande con relación al tamaño de la parte conocida que está encima de la superficie. Si esto no es así, entonces la palabra infinito no tiene un significado útil. No hacemos un servicio a nuestros antepasados solidificando su investigación y sus descubrimientos, tanto internos como externos, ni dándoles formas fijas que algunos podrían llamar dogma. El dogma solo es útil cuando sirve como estructura desde la que entrar en lo que hasta este momento no es desconocido. Observo a los grandes físicos y a los grandes místicos de todas las tradiciones que igualmente reconocen esto, y me siento impulsada una vez más a hablar de dos niveles. Quedémonos con los más o menos mundanos u ordinarios. A nivel mecánico hay causas y efectos finitos y previsibles. Una nave, en función de su masa, desplaza una cantidad dada de agua. Esta parte de la relación causa-efecto es previsible. La misma ciencia nos permite conducir un coche al supermercado sin golpear a otros coches y volver a casa de manera segura. A un nivel totalmente diferente, el problema con los asuntos del espíritu es que si equiparamos espíritu con infinito, no hay lugar para el intelecto, que es personal y finito. La inteligencia misma, potencial infinito, solo puede ser experimentada como una forma personal particular y finita, que ella misma ha tomado y nunca es la totalidad, que es infinita, y por lo tanto no puede ser conceptualizada. Es una declaración simple. Si algo es infinito, yo no puedo describirlo, porque la descripción es una limitación. Continúa mereciendo la pena levantarnos por la mañana y abrazar lo desconocido, el misterio. Toda la vida es un misterio. Esto o lo otro ocurrió cuando pudo ocurrir fácilmente. Ha sido una revelación constante, día tras día. El intelecto se relaciona con la inteligencia del mismo modo que el dial busca y encuentra estaciones de radio. Nos referimos a Rupert Sheldrake y su hipótesis de la resonancia mórfica con cierta gratitud cuando nos sentimos demasiado deprimidos por la soledad de no ser científicos. La creencia popular es que para iluminarnos tenemos que ser otra cosa distinta de lo que ya somos. De algún modo lo que somos o nuestra manera de ser es inferior o grosera, y para iluminarnos tenemos que liberarnos de todas nuestras imperfecciones y cambiarnos,
mediante algún tipo de proceso alquímico, en una especie de super ser. Desde este punto de vista es que se involucra el juicio de alguien que, en el mismo aliento, está diciendo que él no es adecuado para juzgar. Esto nos recuerda a Groucho Marx, que dijo, con gran profundidad, que no se dignaría unirse a ningún club que lo aceptara como miembro. La esencia del budismo es que ya estamos iluminados, pero lo que hemos olvidado es quiénes somos. Hemos llegado a pensar que somos la suma de nuestras experiencias de vida, ignorando el ser que subyace ante estos residuos no digeridos, que hemos sido incapaces de soltar y que nos atan al pasado. Si ya estamos iluminados, la tarea consiste en conseguir contactar con quienes ya somos. Al menos, esto es parte de la tarea, porque si no podemos confiar en nuestro propio juicio, tenemos que ir más lejos y tomar conciencia de quiénes somos sin juicio. Debemos asumir una mayor conciencia de quiénes somos y de cómo somos, y aceptar eso sin desear que no fuera así, que fuera de otra manera. Este es el primer nivel de iluminación, conciencia. Solo eso, conciencia. Un tomar conciencia de quiénes somos realmente, sin juicio. Hay muchas personas que se esfuerzan por hacer sus meditaciones y otras prácticas durante años y con mucho cuidado, creyendo que desde ese esfuerzo va a surgir una persona cambiada. Por desgracia, lo que sale de la búsqueda y de la lucha es búsqueda y lucha. Es más razonable creer que nacer en un cuerpo humano, en este tiempo y lugar, es todo el material que necesitamos, y que lo que tenemos que explorar plenamente es el significado de ser humano. Eso significa que si estoy enfadado, entonces el enfado es el atributo de mi humanidad. Si me siento feliz, temeroso, triste o cualquier otra cosa, todos estos son los atributos del ser humano. No tiene sentido que me fustigue por algo o me alabe por lo otro. Solo se trata del estado en el que estoy en este momento, pero no de quién soy. No hay nada digno de culpa ni de alabanza en las emociones por sí mismas. Si simplemente puedo notar cómo es la emoción sin alimentarla con la energía de mi apego a ella, se irá cuando venga a reemplazarla en un nuevo estado de cosas. Nada es estático a menos que lo hagamos así. En el universo todo está en movimiento. El principal enemigo de la revelación, de tu recuerdo, es el juicio, y con juicio nos referimos a fijar algo, sea cualitativamente o examinándolo. Si buscamos la iluminación allí, nos equivocamos. Si tratamos de buscarla a través de un programa de prácticas o austeridades, también. Cualquier camino que ponga la iluminación como algo que ha de ser conseguido es un error. La iluminación no es un objeto del intelecto, sino que es nada más y nada menos que nuestra naturaleza. Cuando dejamos caer la separación de vida a la armadura que llamamos yo, cuando no hay más dualidad. Esto nos recuerda una anécdota de Nasruddin. Una noche estaba a las puertas de su casa debajo de una farola, dando vueltas, mirando fijamente el suelo, aparentemente buscando algo. Pronto una multitud de amigos y vecinos se unió a él y todos deambulaban por allí, mirando bajo la farola. Al rato un amigo preguntó: «Mulá, ¿qué estamos buscando?» «Las llaves de mi casa», dijo Nasruddin. Satisfechos, el que preguntaba y todos los demás continuaron dando vueltas y mirando. Después de otro rato así, cuando la mayor parte del pueblo estaba allí, alguien un poco más estúpido o un poco más listo que los demás volvió a preguntar: «Mulá, ¿dónde estaban esas llaves la última vez que las vio?» «En casa». «Pero aquí la iluminación es mucho mejor». Es así, buscamos la iluminación donde está la luz,
donde todos buscan y en todo momento está ahí mismo, dentro.